Espero que todos estén bien. Como les digo, yo no tuve un día tan bueno, pero ¿qué va a ser? La vida es así. A veces hay movimientos de una cosa u otra. Bien, criterios de selección de materiales vamos a ver y con su respectiva actividad. ¿Sí? La última tarea era identificar materiales del diseño que ustedes tienen un bosquejo. Tienen que identificar qué materiales eran los necesarios. Ahora, vamos a ver criterios de la selección de los materiales. ¿Por qué tenemos que tener desde el punto de vista, sí, primero que todo, en relación a las propiedades físicas y mecánicas de esos materiales para su uso? Y vamos a ver algunos tipos de propiedades que se puedan identificar para trabajar los materiales. Para ello, bueno, yo he utilizado un PDF, no un PDF, un slideshare, así le dicen, son como tipo presentaciones, pero online. Bueno, lo voy a utilizar ya que alguien lo ha trabajado y me sirve bastante para lo que yo necesito que trabajen, en este caso para que vean, ¿sí? Vamos a ver cómo aparece esto. Le tendría que aparecer un tipo PDF como este. Ustedes si lo quieren ampliar, lo amplían. ¿Se está viendo en este momento en las pantallas de ustedes? Hagan un... Sí, Bien. Criterio de selección de materiales. Vamos a empezar. Para esta introducción lo vamos a dejar de lado. Esto ya vimos, entre diferencia entre materia prima y materiales. Vamos con lo que vimos ayer, ¿sí? ¿Por qué tenemos que o desde qué punto de vista tenemos que seleccionar los materiales? Hay métodos, vimos el método tradicional en principio, pero también tenemos que ver a partir de ciertos factores, como ser las propiedades, como les decía, físicas. Algunos tipos de propiedades serían la dureza, la flexibilidad, la resistencia al calor, la conductividad eléctrica, etcétera, ¿sí? Las posibilidades de fabricación, ¿sí? Hay que ver, como les decía, qué máquinas o herramientas tengo al alcance para poder dar forma a ese material y tener las medidas necesarias para utilizar. Disponibilidad, en este caso, si el material está al alcance nuestro o está en una situación de lejanía y eleva los costos, teniendo en cuenta una producción constante de este tipo de producto. Imagínense ustedes siendo empresarios de una fábrica que necesita crear un producto eh, y ese producto requiere de ciertas materias primas y conviene que uno genere esa empresa, esa fábrica en las cercanías para abaratar costos de transporte. La proximidad al lugar donde se necesita. Bueno, son distintas situaciones que tenemos que relacionar desde el punto de vista de la disponibilidad. Después tenemos que ver también el impacto que pueda tener este tipo de material, impacto en el medio ambiente, impacto a la salud, si tiene alguno o no, si evitamos tener algún tipo de impacto en la salud o no. Y luego el precio del mismo. El precio del mismo va a estar dado por la disponibilidad, por el transporte también, o por el tipo de producto, ya sea que sea más costoso a partir de la forma de obtención de la materia prima. Básicamente, también puede ser a partir de la escasez que pueda haber de ese producto, de ese material, perdón, de esa materia prima y de ese material. Y si es escaso, seguramente que el precio va a ser mayor. Bien, eso para tener en cuenta. Esto ya lo habíamos visto un poquito, la clasificación de los materiales según su origen. Bueno, tenemos que ver si son naturales o artificiales en principio. Dijimos que los recursos naturales eh, están siempre dentro dentro de, por ejemplo, a nivel terreno, digamos, lo que es la superficie, lo que es la superficie misma del planeta, puede estar en el aire, puede estar en el agua, en los mares, en los ríos. ¿Sí? Todo esto puede
necesitamos identificar dónde lo vamos a ubicar. Y a partir de ello, ¿de dónde surge? De la naturaleza misma. Aunque hay ciertos materiales que son de origen natural, pero luego pasan a ser artificiales, como ser las aleaciones. Las aleaciones de metales no se encuentran en la naturaleza, bueno, sí se encuentran en la naturaleza la materia prima de esas aleaciones, pero la combinación que se hacen sí es a partir del ser humano, un proceso de estudio en el cual llegaron a la conclusión de que podían utilizar, a ver, estoy acá ingresando con dos personas más que están esperando. Bien, ahí están ingresando Sabrina y Tupac. Como les decía, el origen natural va a depender de si está en la naturaleza y cómo podemos obtenerlo. Y lo artificial puede estar en la naturaleza, pero luego sufrir una transformación a partir de lo que sería, en este caso, obtención, transformación, perdón, de esta materia prima, ya con manipulación del ser humano. El ser humano ha manipulado esa materia prima natural, como ser las aleaciones, como ser el acero, como ser el bronce, que dijimos que son dos aleaciones conocidas, más que todo el bronce, que fue utilizado en una edad durante un periodo muy extenso, donde se combinó el cobre y el estaño para formar el bronce. Y luego ya en el transcurso de la etapa industrial o de la revolución industrial, se utilizó el acero posterior al hierro. En un principio el hierro fue el metal más utilizado y luego pasamos al uso del acero ya con el agregado del carbono, y el cual dijimos que es una aleación y es un material artificial. Surge del carbono como natural y el hierro como también un elemento natural, pero luego al combinarse por una manipulación del ser humano, generamos una aleación y es artificial. Ese es un ejemplo. Fíjense, voy a dar el ejemplo de que encontramos materiales como el granito, estado natural, y otros como el acero, que son de origen natural, pero son materiales artificiales, ya que han sido creados por el ser humano. Bienvenidos a los chicos y chicas que están ingresando. Eh, Voy a ver quiénes están. Tupac, Sabrina, está también Araceli. Está, creo que ellos nada más, después los demás ya estaban desde el principio. Hola Jorge, ¿cómo estás? Veo que estás en línea. ¿Cómo va? Acá vamos bien, bien, Sí, estamos bien. ¿vos estás por comentar algo al respecto o...? Ya no estaba mirando ahí para seguirte Dale, después. dale. Entonces, yo sigo explicando un poquito y después cualquier cosa, si vos querés hacer un comentario, no hay problema. Dale, patrón. Bien, volviendo a lo que es en este caso, tenemos la clasificación en base a lo que es el origen. Después tenemos la composición, ¿sí? De estos tipos de los materiales en general, que esto lo vimos ayer también, pero les sirve a ustedes de repaso. Dijimos que pueden clasificarse en homogéneos y heterogéneos, metálicos y no metálicos, inorgánicos y orgánicos. Y así también podemos seguir haciendo una clasificación según la composición de los mismos. Dentro de los inorgánicos, para tomar algo de ejemplo, dijimos que en la tabla periódica tenemos, ¿sí?, todos los elementos de la tabla periódica que son inorgánicos. Lo tomamos desde el punto de vista inorgánico. Ahora, desde el punto de vista de lo orgánico, ya tenemos que hablar de uniones en moléculas con elementos como ser el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, pero en su combinación. Y ya hablamos de seres vivos en muchos casos, ¿sí?, desde el punto de vista orgánico. Eso como para que tengan en cuenta. Esto igual lo van a repasar en materias como química inorgánica y química orgánica, seguramente, o química general. Y luego también en química aplicada, ya teniendo un grado mayor de análisis de productos en base a la química.
Bien, esto como ejemplos, pero podríamos también hablar desde lo homogéneo y lo heterogéneo en relación a lo metálico y lo no metálico. Parte de la base de la química sería en la composición. Esto como para tener en cuenta. Relacionado principalmente desde el punto de vista de la química. Lo voy a poner aquí para que quede. ¿Sí? Bien, y luego lo que más importa dentro de todo el análisis también son las propiedades. Tenemos que ver las propiedades que tengamos de los materiales para utilizar los mismos. ¿Sí? Desde lo que es rigidez, flexibilidad, tenacidad, fragilidad, si son conductores aislantes, si se reciclan o no reciclan. Todo eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, origen, composición y las propiedades. Bien, esto igual lo habíamos visto ayer un poquito cuando hicimos vimos las metodologías de selección, ¿sí? Que veíamos que estaba la selección por método tradicional, por método gráfico, que eran dos de los métodos de selección de materiales desde el punto de vista de la ingeniería. También había otro tipo de método que era a partir de análisis ya más complejos, pero que no nos quisimos meter en ese caso, solamente le dije que íbamos a trabajar con metodología tradicional de selección de materiales. Aquí, bueno, vemos que no hay un elemento material mejor que otro. Siempre hay que ver que cada material va a tener un uso puntual dependiendo las necesidades nuestras y el producto que estemos creando. ¿Sí? ¿Para qué estemos creando ese producto? Vamos a necesitar uno u otro material. Entonces ahí vamos a necesitar la selección, de identificar el material, ver cuál es el material más idóneo para una cierta aplicación por su resistencia, por sus características o sus propiedades en principio y cómo se relaciona con su medio, ¿no? Con el medio en el cual vaya a utilizarse ese producto. Como le dije, hay una etapa del análisis de lo que es un material y es importante analizarlo desde lo que es los materiales compuestos, donde vemos que no solamente ya en un avance del uso de los materiales, vamos a clasificar los materiales, sino lo vamos a tratar de combinar, como son los materiales compuestos, para sacar las mejores propiedades de distintos materiales en uno, ¿sí? Cuando hablamos de materiales compuestos, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahora también eso como para que tengan en cuenta. Y recalco que no hay un material mejor que otro, todos tienen sus distintas características y para distintos usos. Bueno, eso también es lo que se comenta en este caso a simple forma sintética. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Propiedades de los materiales. Estos se pueden clasificar en químicos, físicos, mecánicos, de fabricación, estéticos y económicos. ¿Sí? Ahora vamos a ir desarrollando un poquito más en cada caso. Hay que tener en cuenta las características internas y las propiedades internas de estos materiales para la fabricación también de los mismos. Eso importa porque va a depender de las características que se tengan del material para que le dé un cierto uso al producto. Hay que tener en cuenta que, como les decía, en algún momento podríamos utilizar metales por sí mismos, como ser el oro, como ser la plata, como ser el cobre, pero todos tienen distintos tipos de eh, características físicas, ya sea como ser punto de fusión o dureza, ¿sí? Básicamente sí, los metales, pero es mucho mejor generar una perfección del mismo y para ello el ser humano ha podido utilizar esos conocimientos y la aleación es uno de ellos, esos conocimientos, ¿sí? Y permite generar mejoras de varios
materiales en uno, ¿sí? En un solo material, utilizando mejoras de otros materiales también. Sí, señor Jorge, dígame. Hay un ejemplo que por ahí se utiliza mucho en lo que es producción animal. Como Ajá, chicos habrán visto, estamos en el curso de Tupac, cuando se utiliza métodos de identificación animal, hay uno que es muy moderno y que consiste en la marca en frío. Y ahí se utiliza una aleación. Yo estaba hablando de la aleación, claro, porque se conserva en nitrógeno líquido. Entonces, que soporte la aleación ahí de aluminio con plata, que se hace las marcas en frío, porque el nitrógeno está a menos 186 más o menos grados claro. centígrados, se Ahí, va. en ese caso, Entonces, por ejemplo, sí. es importante, digamos, que el hombre pueda hacer esas combinaciones para determinado uso, ¿no? Que son importantes. Y bueno, esto a partir de no solamente de un día al otro, pasa a partir de la experiencia, del tiempo mismo que lleva la humanidad o el ser humano investigando, desarrollando mejoras, y que seguramente habrán muchas mejoras dentro de los materiales en el transcurso del tiempo que siga que nos quede como humanidad, ¿no? Y bueno, que uno Así por es, ahí, porque otro material no se podría utilizar, digamos, con el nitrógeno, otros metales que utilizamos nosotros comúnmente no van a soportar esa temperatura. y a partir de todo esto surge de la necesidad. Si no fuera por la necesidad de tener una perfección del producto, en este caso, por ejemplo, en el caso del ganado, uno quiere tener una mejora de genética, una mejora de las características eh, de control de los animales o de que tengan menos enfermedades y que tengan un producto óptimo. Las necesidades llevan a que utilicemos distintas ramas de las ciencias y combinarlas, ¿no? En este caso, dentro de lo que es el trabajo veterinario, utilizar otros tipos de ingenierías, en este caso de ingeniería de los materiales, para poder solucionar esos problemas también o ayudarse también, ¿no? Bueno, estaba Así es. interesante. Sigamos entonces. También una de las cositas que les había comentado dentro de los materiales y a tener en cuenta es la situación que se puede dar a partir de identificar los materiales óptimos en relación a la durabilidad que puedan tener los mismos. ¿Por qué durabilidad? En muchos casos hay ciertos fenómenos del punto de vista de la química que pueden ocasionar el desgaste o la deformación o la transformación de los materiales. Básicamente todos los materiales, sean metales, sean polímeros, sean cerámicos, sean pétreos, etcétera, van a sufrir una degradación en el tiempo. Y una de estas alteraciones que se puedan dar es, por ejemplo, la oxidación, cuando se genera a partir de la descomposición, ¿sí?, molecular, por medio del ingreso de oxígeno en las distintas conformaciones de las moléculas que puedan tener los materiales, y va generando su clásica acción en el material, donde empezamos a ver principalmente en los metales, que es lo más común, a partir de dejar en la intemperie el material, por ejemplo, hierros, dejar en la intemperie, empieza a generarse mucho un color de tipo anaranjado en los materiales y lo llamamos óxido. Ese óxido es a partir de esa oxidación o corrosión que se puede ir dando del material. Y no solamente en los metales, se da en todos los tipos de materiales. Hay un trabajo que, bueno, no lo tengo aquí a mano, pero que ahonda
la temática, donde se ven todo el tipo de corrosión que hay en todos los materiales, pero principalmente en los metales. Y por eso también hablamos nuevamente de la aleación como un elemento importante para mermar o minimizar el impacto de la oxidación en ciertos metales. Por ejemplo, el hierro, que era muy utilizado en ciertas etapas de la construcción y empezaron a notar ciertos problemas por medio de la oxidación y la corrosión, y la combinación del hierro con el carbono permitió minimizar o generar un atraso, digamos, de lo que sería el efecto, esa alteración. Y bueno, ahí lo tenemos a partir de este tipo de alteración química que se da en los materiales, como para tener en cuenta, ¿sí? Como que es importante tener, siempre recalcar que una de las grandes utilidades que se da en los materiales es el uso de las aleaciones. Bien, vamos con otras propiedades físicas. En este caso, a partir de la densidad y peso específico, propiedades eléctricas, propiedades térmicas y propiedades ópticas que puedan tener los materiales. Identificar también estas propiedades más relevantes. Para ello, vemos acá algunos ejemplos. Densidad y peso específico. Aquí ven una situación en el caso del huevo, ¿sí? Que estamos viendo un huevo que puede generar a partir, si en este caso, ya que está Jorge, ¿qué estaría pasando aquí con el huevo? A simple vista, si ya que estás como para comentar un poquito. Bueno, el huevo, a medida que va pasando el tiempo, digamos, los huevos frescos tienen una cámara de aire reducida. A medida que va pasando el tiempo, la cáscara del huevo tiene unos pequeños poros, entonces se produce un intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso hace que se vaya deshidratando el huevo y va a aumentar la cámara de aire. Por eso es que una prueba bien casera que tenemos nosotros para saber si el huevo es fresco o un huevo viejo es introducirlo en un recipiente con agua. Entonces, en el recipiente con el huevo fresco, digamos, va a decantar al fondo del recipiente. Y el huevo que está con una cámara de aire considerable, en el agua va a flotar. Esa es una manera que tenemos para darnos cuenta si el huevo es fresco o es un huevo viejo. Claro, en este caso pasaría con lo mismo con un ser humano. Si vos al ser humano lo tiras en el agua, va a tender a hundirse, pero en el tiempo después va a empezar a generar, ya pasaría en la superficie, digamos, por dar un ejemplo. Claro, sí, lo que se dan, por ejemplo, en las pruebas que hacen en los fetos, por ejemplo, para saber si han respirado o no respirado, digamos, con los pulmones se hace eso, ¿no es cierto? Bien. Si han respirado, porque contiene aire, va a flotar. Bien, en sí, bueno, la densidad va a estar dada porque, así en grandes rasgos, o en palabras simples, el peso que tiene un cuerpo, ¿sí? Esa densidad va a generar una cierta, este, un cierto grado de, en este caso de peso, ¿sí? Va a tener si yo lo mido en la balanza, va a tener ciertas densidades distintas. Va a pasar lo mismo con los materiales, hay densidades distintas en los distintos materiales, no es lo misma densidad una madera que hablar de la plata o hablar del plomo o hablar de aluminio. Por ejemplo, el aluminio y el plomo, vemos ahí diferencias en las mismas en relación a esta situación de densidad también que puedan tener los mismos. Por ejemplo, si yo tuviera que tirar un trozo de aluminio y un trozo de plomo, el plomo tiende a ocupar el mismo peso, a ocupar, digamos, si yo tengo una cantidad de plomo y uso ese plomo, voy a ver que tiene un cierto grado de
densidad y peso específico mayor que la del aluminio, ¿sí? Eso como para tener en cuenta. Pero bueno, eso sigamos viendo más adelante al respecto. Propiedades eléctricas también están en relación a si conduce o no la electricidad por el cuerpo. Ya sabemos que la electricidad, en este caso, son movimientos de electrones a través de un material. Hay materiales que permiten ese paso de electrones por un material y otros que no. Y ahí podemos ver si hay materiales que son eh, aislantes o son conductores. Hay algunos que conducen, como ser los metales, como más puntualmente el cobre o el aluminio, que son más conductores que otros, y otros materiales, como ser la madera, que son aislantes, ya que no dejan el paso de, no es que no dejen, sino que frenan un poco el paso de esos electrones por el material, ¿sí? En este caso hay un movimiento de esos electrones, si la electricidad llegara a circular por ese material, ¿no? Siempre y cuando tengamos en cuenta eso. Bien, sigamos. Propiedades térmicas. Todas estas propiedades también seguramente las han trabajado en física, pero bueno, está bueno que lo repasemos y que en algún momento el profe Step, que por ahí estaba bastante complicado con sus actividades por ahí, y yo, bueno, aprovecho a ir trabajándolas también. Dentro de las propiedades térmicas, sabemos que la temperatura, al elevarse en ciertos materiales, tiende a generar distintos tipos de reacciones. En el caso de los metales principalmente se genera o se ve mayormente la dilatación, en este caso, que pueda generarse a partir del contacto con el aumento de la temperatura, por estar cerca de fuego, de llamas, puede generarse esa dilatación. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que hay materiales con mayor o menor resistencia a esa dilatación térmica. Por ejemplo, los cerámicos. Los cerámicos son buenos, digamos, en este caso trabajan aislando de mejor forma las temperaturas altas. En comparación, esto lo tomo como para que tengan una idea, en relación a una vivienda que tiene un techo construido en base a un elemento metálico como ser chapas, u otro en el cual utilizamos materiales cerámicos como ser tejas. En el caso del metal, las temperaturas y las propiedades térmicas van a ver que tienen una cierta relación, digamos, de conducir ese calor, en el caso de los metales, y en los cerámicos van a tratar de aislar, de disipar ese calor. No es que lo van a eliminar, sino que lo disipan a través del ejemplo de la dilatación que puede darse en ese caso. También una de las características o de las propiedades térmicas que se pueden dar, básicamente, y se pueden utilizar, es en la construcción de hornos, para lo que sería en este caso hornos que puedan resistir altas temperaturas, básicamente en la construcción o en la elaboración o las fundiciones se utilizan ciertos metales que estén a una mayor resistencia térmica que otros para fundir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy fundiendo aluminio, tengo que buscar un material que tenga un punto de fusión mayor al del aluminio, porque en el momento que funda el aluminio, bajo la temperatura y evito que siga levantando más para no perder o no generar deformación del horno, por ejemplo. ¿Sí? O uso algún tipo de cerámico para el mismo, ¿no? Todo esto como para que tengan un poco de
de relación con lo que, a ver, para que vayan entendiendo por qué tenemos que ir identificando o seleccionando o viendo las características que tengan los materiales, porque va a depender de esto del uso que le quiera dar al mismo. Propiedades mecánicas que tengan los materiales, también en este caso podemos hablar de la dureza, de la fragilidad, de la tenacidad y la fatiga. Estas propiedades mecánicas en un principio las habíamos comentado, pero también está bueno que lo traigamos aquí para repasar o para rever en base a que también esto es importante a la hora de seleccionar el material correcto para un producto. Tengan todo en cuenta, todas estas propiedades van a tener que volver a repasarlas porque una de las actividades que tienen a continuación es pensar en los materiales que vamos a usar en el comedero de aves de corral y ver cuáles son las propiedades que, ya sea desde el punto de vista de la parte mecánica, eh, de lo que es la resistencia al calor, eh, todas las propiedades físicas que podamos identificar, las vamos a tener que repasar para poder analizar el porqué del uso de ciertos materiales en el comedero y por qué no otros. ¿Sí? Sí, Jorge, decime. Eso, lo que estaba diciendo es muy importante porque al momento de decidir el material que van a emplear hay que tener en cuenta estas propiedades. Y por ahí en todas las instalaciones, todos los implementos, los accesorios que se utilizan para trabajar con animales, por ahí como regla básica es que eh, cumplan estas propiedades, o sea, principalmente que sean económicos, pero también no hay que descuidar su resistencia, su durabilidad o vida útil, ¿sí? El tipo de textura que tiene su superficie es importante. A ver, por ejemplo, lo económico. Eso no quiere decir que nosotros vamos a, cuando hablo de económico, tenemos que hacer, relacionarlo con la durabilidad, ¿sí? Este, si hablamos por ahí así rápidamente, cuando hablo de económico, estaremos pensando en lo más barato, pero a veces por lo más barato seguramente va a tener una vida útil reducida. Entonces, hay que ir analizando todas estas variables para decidir qué material van a utilizar. La durabilidad es importante, ¿sí? El tipo de superficie, la textura, cómo es la superficie, digamos, el material importante, porque por ahí pueden acumular humedad, eso puede llevar a que se acumule humedad en el alimento y producir contaminaciones, favorecer el desarrollo de ciertos microorganismos que pueden producir, que es clásico, ¿no? Sobre todo en las aves, el mayor problema es, o la mayor cantidad de enfermedades que aparecen en criaderos son las enfermedades digestivas. Como primer síntoma la diarrea, y muchas veces eso lleva, o se produce porque el material que utilizamos acumula humedad y eso lleva a contaminación con hongos, levaduras que producen alteraciones digestivas. Entonces, es importante esto, ¿no? Y, por supuesto, tratar de utilizar materiales de la región, pero en este caso, para un comedero, así o sí van a tener que recurrir. Por ahí los plásticos o el acero, ¿sí? Que tengan superficie lisa es lo más recomendable. Bien. Justamente, bueno, al principio hablábamos de, bueno, hacer un síntesis de lo que íbamos a ir viendo. Es eso, de tener en cuenta el material, y no es su precio, sino también el impacto económico desde lo que es, si yo tengo algo que dure más, no voy a tener que estar requiriendo gastos extras en el corto tiempo. Si a un mediano o largo plazo, lo voy a tener que hacer, como todo, como te dije, como les decía a todos, hay un cierto tiempo de durabilidad de los materiales, por más que sea el mejor material de todos, pero si sabemos elegir correctamente, podemos llevar el producto a una vida útil media. También tenemos que ver que el material esté próximo al lugar, no voy a buscar un material difícil de encontrar o difícil de poder trabajar también. Y esas son cositas que es importante que uno analice a la hora de realizar ya sea un objeto, un producto o una vivienda también, ¿no? Depende de qué materiales uno quiere realizarlas
y tiene que ver los costos futuros que voy a tener de inversión, ¿no? Eso como para tener... y está bueno que lo comentes, que lo digas. Y bueno, eso repasando, volviendo a lo que era, lo tomo de nuevo, lo que había comentado al principio. Bien, vamos con las propiedades físicas. En este caso nos habíamos quedado, a ver, en Juliette Wemas se está entrando de nuevo. Bien, acá, al parecer, sí, pero acá creo que me pasé, salté sin querer, me pasé propiedades ópticas también que puedan tener los materiales. También hay que ver en cuenta lo que es la física. Tenemos cuerpos opacos que absorben y los que en este caso también son transparentes, que transmiten la luz, y el tipo de cuerpo denominado translúcido que dejan pasar la luz, ¿sí? Pero que impiden ver los objetos a su través. Los más utilizados, en este caso dentro de lo que es la... Bueno, ya entran los demás y seguimos. Preguntas, dudas hasta el momento. Si si me están escuchando todo bien, si tuvieron algún problema al escucharme hasta el momento. Bueno. ¿Alguien tiene alguna queja, alguna crítica? Bueno, sigamos. Entonces, nos habíamos quedado en que hay propiedades ópticas también que hay que identificar, ¿sí? Como ser, desde el punto de vista, a ver, ahí está. Bien, hay gente que está ingresando todavía, le estoy aceptando. Dijimos que hay cuerpos opacos que absorben o reflejan totalmente la luz, ¿sí? Y por lo tanto son cuerpos oscuros. Cuerpos transparentes que transmiten la luz y que permiten ver a través de ellos. Básicamente esto iba a decir que eran los vidrios, ¿sí? Vidrios que reflejan, digamos que dejan ver, no reflejan, perdón, que dejan ver a través de ellos. Vidrios, en este caso también podemos decir de las ventanas de los vehículos, de los parabrisas, bueno, todo son de tipo cuerpos transparentes. Y después tenemos los denominados translúcidos que dejan pasar la luz, pero impiden ver el objeto a través de los mismos, ¿sí? También, ustedes si van a una vidriería, van a ver que les pueden vender de este tipo de objetos para las ventanas
que permiten pasar la luz, pero cuando yo quiero ir a ver a través del mismo, no lo puedo hacer, ¿sí? Son propiedades que pueden ser utilizadas para distintos usos, distintas utilidades que podemos dar al mismo, ¿no? También para tener en cuenta. Bueno, sigamos con la siguiente lámina. También tenemos que ver las propiedades mecánicas, que estas son ya las que estábamos viendo anteriormente. Habíamos visto en la lámina siguiente, en la 16, dureza, fragilidad, tenacidad, fatiga. Y me estaba quedando ver, en este caso, elasticidad, plasticidad, ¿sí? Donde hablamos de las fuerzas que actúan sobre los materiales, cómo afectan estas fuerzas, ¿sí? Las fuerzas y según cómo afecten esas fuerzas vamos a ver que hay distintos tipos de propiedades. En el caso de la elasticidad, estos materiales recuperan su forma una vez que ha desaparecido la fuerza que los deformaba. En este caso yo si tengo un elemento, lo estiro, por ejemplo un caucho, ese caucho vuelve de nuevo a tomar su misma forma. Pero vamos a ver en el caso de algunos otros materiales que esa elasticidad no se va a recuperar, directamente va a perder toda su forma, entonces no sería elástico. Hay materiales elásticos y otros que no. Esa situación de identificar esas propiedades va a dar uso a un material o no, dependiendo si es elástico o para qué lo quiero utilizar. En el caso de la plasticidad, conservan su forma, su nueva forma, una vez deformados, ¿sí? Básicamente cuando trabajo con arcilla, en el caso de dar forma en la arcilla, eh, por ejemplo, en el caso de trabajar con barros, arcillas, eh, yo le puedo dar una forma distinta y una vez que se solidifica, toma esa forma. Entonces, ese tipo de materiales tiene esa propiedad de plasticidad, ¿sí? Es, en este caso, como dice acá, es lo opuesto a lo elástico. Si en lo elástico yo deformo el material y recupera su forma, en el caso de la plasticidad, yo deformo el material, pero ya queda con una forma distinta, ¿sí? Tomé el ejemplo de trabajar con los cerámicos a partir de lo que es la arcilla o el barro y dando una forma distinta también del material, ¿no? O tomando la forma requerida de ese material o ya de ese producto, porque en realidad el material va a ser la arcilla y luego el producto va a ser la vasija o el adorno o lo que yo quiera trabajar o que quiera mostrar. Bien, ahora sí vamos a lo que habíamos visto en la filmina anterior. Dureza, fragilidad, tenacidad y fatiga que puedan tener los materiales. También está todo relacionado con cómo afectan las fuerzas que se puedan dar sobre el material. En este caso, la dureza es la oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro, ¿sí? La resistencia al desgaste, por ejemplo. Hay materiales que tienden a ser más duros que otros y esos materiales van a tener utilidades distintas, puntuales en ciertas estructuras. Y por eso también tenemos que ver el grado de dureza que puedan tener los mismos. Depende qué material esté trabajando en ese momento. La fragilidad es opuesta a la resiliencia. El material se rompe en añicos cuando una fuerza impacta sobre él, ¿sí? Básicamente, en el caso de vidrios también, podrían ser, es tan duro que es frágil, en algún momento se dice, el vidrio es duro, pero es muy frágil. Y eso hace que tienda lamentablemente, cuando uno genera un cierto impacto sobre los mismos, como aquí se dice, se genera una ruptura de los mismos. Tenacidad, resistencia que opone a un cuerpo a una rotura cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. Fíjense aquí que en este caso hablo de esfuerzos no en gran velocidad, sino de forma lenta. Esa resistencia, ¿sí? Cuando se va tratando de deformar el material, lo hace y no es que
va a seguir en su misma forma. Va a llegar un momento que esa tenacidad se va a romper. Tienen grados de tenacidad mayores algunos productos que otros. Algunos más rápidamente van a ir generando su ruptura, pero hay otros que tienden a resistir y a tener un mayor grado de tenacidad. Ahí ya, una vez que son sometidos a esos esfuerzos, pero de forma lenta, esa deformación, ¿no? Fatiga, deformación de un material sometido a cargas variables inferiores a la rotura, ¿sí? Cuando actúan en un cierto tiempo, en un número de veces. En este caso, básicamente esta fatiga se da en las construcciones edilicias, se hacen experiencias de ensayos de fatiga en ciertos materiales con ciertos pesos o ciertas fuerzas que le puedan dar al material para ver el grado de deformación que puede sufrir a través del tiempo. Y tiene que ser continuamente este estudio para tener un cierto grado de análisis del tiempo que va a poder aguantar esa fatiga. Hay materiales que van a ser mucho más fáciles de deformar en el tiempo y otros que van a resistir más, pero en algún momento, como todo, va a haber un grado de ruptura del material, pero por eso hay que estudiar los mismos y ver qué porcentaje de mayor resistencia a esa fatiga pueden tener o menor, igual que la tenacidad o la fragilidad o la dureza. Los materiales tienen en sí distintas durezas, distinta fragilidad, distinta tenacidad, distinta fatiga. Y cada uno va a tener distintos usos dependiendo para qué lo queremos a ese producto. En este caso, como volvemos de nuevo al caso de el comedero va a necesitar estar en contacto en lo que es la tierra, con cierto, por ahí en algunos casos, humedad. Hay que ver qué material resiste más la humedad, si tiene que tener algún tipo de resistencia a esfuerzos mecánicos. Bueno, todo eso vamos a tener que ir analizando, o lo tienen que analizar, o lo tenemos que analizar entre todos también, ¿no? Bien, sigamos con la siguiente. Vamos con lo que es maquinabilidad, acritud, colabilidad y resiliencia. Empecemos con la resiliencia. En este caso es la resistencia que se opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos, ¿sí? Que pueden darse en distintas ocasiones. Y esos cuerpos pueden generar esta resistencia, pero como les decimos, le vamos a llamar resiliencia, ¿sí? Hay distintos grados de resiliencia dependiendo del tipo de material que estemos trabajando. La colabilidad es la aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde, ¿sí? Por ejemplo, en este caso acá ven estamos hablando de un horno, digamos, de un fundente, ¿sí? Ya en este caso el material es un metal fundido y se lo está depositando en un molde, ¿sí? A partir del llenado del límite que tiene este molde, van generando una forma distinta. Ese material, bueno, cuando la colabilidad es el grado, digamos, que tiene en este caso de llenar este molde, va a tener un mayor o menor porcentaje dependiendo de la cantidad de material fundido que tengamos para llenar esos moldes. La acritud es el aumento de la fuerza y fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío. Tenemos que tener en cuenta que se aumenta la dureza, y no solamente la dureza, la fragilidad y resistencia de ciertos metales, no todos, de ciertos metales, debido a consecuencia de la deformación, pero en relación al frío, ¿sí? También eso como para tener en cuenta, para que estos materiales sean utilizados en condiciones de tipo de bajas temperaturas. Entonces,
La actitud va a ser estudiada en relación al uso de estos materiales en climas fríos, por ejemplo. Después tenemos la maquinabilidad, facilidad que tiene un cuerpo de dejarse cortar por arranque de viruta, ¿sí? En este caso también hay distintas máquinas que van a ir generando cortes de los mismos y que sean más fáciles o más difíciles de que se dejen cortar también, ¿no? Y esa propiedad se llama maquinabilidad. Entonces, en nuestro caso, estas propiedades no van a ser tan tenidas en cuenta porque no estamos trabajando con máquinas complejas, sino que la idea nuestra es poder utilizar ciertas herramientas que tengamos a la mano para poder deformar el material, ya sea que utilicemos el PVC, ya sea que utilicemos la madera, ya sea que utilicemos algún, en este caso, metal como ser un acero, eh, en este caso, ¿qué material, si está Jorge en este momento, es el más idóneo para comederos, generalmente hablando, Jorge, si estás, no sé si estás o no, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. Los comederos, decía yo, que, digamos, yo por ahí decía a los chicos que hay que identificar, por ejemplo, no hay que pensar que vamos a trabajar con materiales complejos de uso industrial, ni con máquinas de uso industrial, sino que vamos a trabajar con herramientas que tengamos al alcance de la mano, pero sí tenemos que ver, por ejemplo, el caso del PVC, el caso de la madera, pero también hay algunos metales puntuales que se utilizan en los comederos. ¿Cuáles son aquellos que son más utilizados? Esa es la pregunta. En comedero, por ahí lo que más se utiliza es el PVC y el hojalata, Bien, bien, son bien, los que bien. más se utilizan, ¿sí? Por ahí la madera, de algunas explotaciones familiares, pero la madera tiene el inconveniente de que al humedecer se conserva la humedad y eso hace que pueda contaminar el alimento, se favorecer el desarrollo de algún microorganismo que vaya a contaminar el alimento y de ahí desencadenar, decía yo antes, la enfermedad digestiva. Entonces el PVC y el hojalata son los más utilizados. Bien, Por ahí el aluminio, pero el aluminio tiene menos durabilidad. bien, ahí en ese caso, la hojalata en sí está relacionado con el acero y el estaño, si no me equivoco. Están combinados. Ahí Así también es, es una justamente. aleación, La adición, sí. una triple aleación, por decirlo así, pero va a depender de distintos porcentaje de combinación de los metales. Pero Así es. en sí genera un costo también que hay que analizar. Eh, Sí, sí, sí. Eso en cuanto sí, pero la inversión que haga con el tiempo de hojalata, digamos, va a tener una vida útil considerable, Bien, mucho mayor que la PVC. eso El tenemos PVC que todavía se hablarlo comporta. con Stepke. Mm, Te digo que eso tenemos sí, que hablarlo con aunque Stepke porque, bueno, él ya pasó un bosquejo. Yo le dije a los chicos que analicemos el bosquejo que tenemos y ahí no lo toma en sí, sí, cuenta la hojalata, por ejemplo. sí, bueno, pero para que sepan los chicos es lo que más se utiliza. Y lo que uno va a una explotación industrial y la mayoría son PVC, eso sí. Eso sí. No, la verdad que lo que es polímero, en este caso el plástico, eh, va a tener una cierta... Utilizan, utiliza, se utiliza en Sí, algunos sí, por ahí es fácil menos de, por ahí. de limpiar más que todo, pero y bueno, hay que ver y ya está bueno que, bueno, está bueno que participes, por ahí hay algunas cositas que los chicos al toque vamos respondiendo. Bien, hay otros tipos de propiedades, maleabilidad, ductibilidad, forjabilidad, ¿sí? Que también están muy relacionadas con los metales. En este caso, indica si la maleabilidad indica si un material se puede estirar en láminas sin romperse. La ductibilidad señala si se puede estirar en formas de hilos. Y la forjabilidad da idea de la capacidad que posee un material para ser forjado. Esto hablamos de el trabajo que se dan en los hornos del fundido, ¿sí? Hay que forjar después ese material
y ver cómo la resistencia que tengan al forjado en los mismos. ¿Sí? No sé, Sí. no sé cómo se llama, no me sale la palabra ahora, se trabaja con las planchuelas de hojalata, o el acero, no es forjar, para darle forma, tiene un, no me acuerdo. Dúctil, no, Hay una, hay un oficio que se dedica a eso. Tiene unas máquinas especiales, qué sé yo, para curvarlo, hacerlos rectangulares. Eh, no me acuerdo bien cómo se llamaba, che. no, no son los torneros, ¿no? No es un tornero, no es un tornero. Ay, si me acuerdo, ya te paso por mensaje, le comento acá. Sí, 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 sí. Bien, pero bueno, la idea es que vayamos identificando todas las distintas propiedades que puedan tener los materiales en relación a las modificaciones físicas que se puedan ir dando y por qué hay que tener en cuenta todos estos tipos de propiedades. Bueno, ahora vamos con lo que es ensayos de tracción o ensayos de fatiga también en relación a pruebas que se puedan dar de esfuerzos en los materiales para poder identificar, por ejemplo, en el caso de los ensayos de tracción, cómo se da ese análisis de los alargamientos en los mismos a través de cuando se le da un aumento de la fuerza en los mismos, si se deforma, si se genera alargamiento, ¿no? Esos son ensayos de tracción. Y después tenemos los ensayos de tipo de fatiga, también que habíamos visto en un momento o anteriormente, dijimos que esos ensayos siempre van a estar, van a ser muy requeridos, ya sea en materiales metálicos, pero podemos hablar de cerámicos y demás, básicamente para ver el límite y después tener una cierta idea cuáles pueden ser los máximos de pesos que puedan soportar o de estrés que puedan sufrir, ya sea por eh, relación con altas temperaturas o con esfuerzos de pesos que tengan que soportar. Y todo eso a través de generar una flexión, este ensayo. Si ustedes se fijan aquí, tienen la muestra del material, lo tratan de, viene el peso, ¿sí? Hay una base, y van a ir calculando hasta que se genera esa fatiga, esa ruptura, ese punto de quiebre del mismo. Y bueno, a partir de eso van estudiando las fuerzas necesarias para generar esa ruptura y ver el límite que tenga el material, ¿sí? Esos son ensayos que Hay también, varios, sí. en este curso hay varias fatigas. Sí, pero bueno, esas fatigas van a llegar a un límite y bueno, lamentablemente, se va a explotar el cerebro. Nada, mentira. Eh, Va a llegar a un límite en el cual creo que van a despertar y van a darse cuenta de que tienen que aprovechar el tiempo y estudiar. Y bueno, eso ya va a depender de cada uno. Esa fatiga en ciertas etapas de la vida a todos nos aparece y tenemos que evitarla para, para seguir adelante en la vida. Bien, sigamos con lo siguiente. En este caso, ensayo de pureza, ensayo de resiliencia, también están en relación a las propiedades físicas que ya habíamos visto, pero hay ciertas técnicas que se utilizan para ver la dureza, eh, usando ciertas herramientas que van a ir probando, ya sea en la dureza o mediante la resiliencia, en este caso, a partir de ciertos mecanismos, en este caso el péndulo de Charpy se utiliza para la resiliencia, donde hay un análisis, si ustedes se fijan acá, hay una probeta, que se le llama, y se deja caer el péndulo y se va generando un cierto efecto sobre el material
hasta calcular qué energía o qué potencia o qué fuerza necesita para que se genere la ruptura también. Siguen haciendo experiencias de resistencias, en este caso a la resiliencia, ¿sí? La resiliencia que, a ver si para que se acuerden nuevamente, si ustedes se fijan, anteriormente habíamos visto que a los choques, el esfuerzo brusco a los choques, y en este caso el péndulo, ¿sí?, que tenemos en el caso del ensayo, en el ensayo que teníamos de la resiliencia, se llama péndulo de Charpy y hace ese tipo de choque sobre el material y va viendo en qué grado se va generando ruptura del mismo. En el caso del ensayo de dureza, es otro tipo de mecanismo, pero acá, bueno, no está, no lo mostramos, pero se comenta cómo es el mecanismo. Para no dilatar más, sigamos con el siguiente. También se puede generar análisis de lo que es el material y sus características mediante radiografías del material, tintes en las mismas, que se genera algún tipo de marca con algún tipo de aerosol, que genere algún tipo de muestra, por medio de ultrasonidos, el material se va viendo si tiene algún tipo de situación de efecto sobre el mismo, se hacen algún tipo de partículas magnéticas, se estudia el material mediante partículas magnéticas, que es mediante un dispositivo que va tomando las muestras desde el punto de vista magnético sobre el material y se ve si tiene algún tipo de desgaste, algún tipo de fatiga, si tiene algún tipo de ruptura, si tiene corrosión, todas estas cosas que pueden generar que el material pierda su utilidad y tenga que cambiarse el mismo, ¿sí? Todos estos tipos de estudios es para llevar a poder a entender mejor cómo puede sobrevivir mucho más el material. Como habíamos hablado en un principio, dijimos, bueno, también lo tomó en cuenta Jorge, la disponibilidad y los costos de los materiales. Bueno, esto es lo que ya hablamos, es importante tener en cuenta de dónde vamos a sacar el material y qué tipo de material vamos a utilizar para estudiar esos costos que vamos a tener en cuenta. Fíjense en cada un caso, dice, en el caso de proyectos agroindustriales sujetos al ciclo de producción que pueden ser temporales o ampliarse a través de producción en zona de riesgo. Conviene conocer su disponibilidad actual y a largo plazo si esta disponibilidad es constante o estacional. Esto teniendo en cuenta si el producto es producido en una constante, si solamente va a ser un producto de prueba por un cierto tiempo, o en este caso, o va a ser continuo, ¿sí? Eso como para tener en cuenta a la hora de identificar el material. Abuela, 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 abuela. Bien, eso para tener en cuenta. Sigamos con la disponibilidad también de los materiales. También lo que estábamos diciendo al respecto de dónde podemos obtener los materiales. Fíjense, pueden ser adquisición de otros materiales secundarios auxiliares, de proceso de producción de bienes o servicios en cuestión. Hay que hacer un estudio de disponibilidad, ¿sí? Hay que prever la disponibilidad de los servicios requeridos por el proyecto. En el caso del agua industrial, por ejemplo, acá tienen un ejemplo, necesitan agua para la producción de celulosa, que es parte del papel, de la energía eléctrica en la producción de aluminio, del gas en el proceso de forja,
todo esto está relacionado para la producción de la materia prima y de los materiales. Todo va de la mano. Siempre hay que prever la disponibilidad de ciertos servicios, ¿sí? Y, eh, y estudiar de dónde vamos a obtener los mismos. Pero vuelvo a repetir, en el caso nuestro, es un ensayo de construcción de un prototipo que va a llevarse a la construcción real. Esperemos que todo salga bien también en ese caso. Dice que en ocasiones el precio del material resulta tan alto que pone en peligro la rentabilidad del proyecto. Eso también hay que tener en cuenta. No voy a ir a buscar un material tan costoso que genere pérdidas en mi proyecto, en mi producción, en lo que esté tratando de crear. Ahora, fíjense, si tenemos que generar en masa la producción de comederos avícolas, eh, tenemos que tener en cuenta qué nos conviene, utilizar materiales de alta durabilidad o de media durabilidad o de baja durabilidad y a qué precio lo tengo que vender. Y si el precio al cual voy a vender ese comedero me va a generar a mí recuperar todo lo invertido. ¿Sí? Bien, sigamos. La calidad de los materiales. Bueno, eso hay que ver también si el que fabrica los mismos tiene cierto respaldo mediante certificaciones. Ustedes ya saben que hay distintas certificaciones. Cuando vimos en dibujo técnico, lo que sería en este caso certificaciones de tipo ISO o de tipo IRAM para la producción, ya sea para lo que es dibujo técnico o para lo que es creación de productos o para lo que es venta de productos, siempre tienen que pasar ciertas certificaciones para la producción. Eso indica que el producto, la materia prima que obtengo, cumple lo requerido. Certificados de laboratorios homologados, todo esto también tiene que estar en relación a lo que estoy necesitando. Tengo que ver que eh, se haya generado una cierto grado de análisis de los mismos para no tener ningún tipo de problemas a la hora del uso de los mismos, que son de calidad, y eso lo hace a partir de que hay laboratorios especializados y que respaldan que es un producto, es una materia prima o un material óptimo en este caso. Seguimos con lo que es certificados de homologación del producto. Acá da un ejemplo de ellos son las fichas de homologación de forjados, ¿sí? Que sabemos que, por ejemplo, en el caso de los automóviles, cuando tenemos el chasis tiene que resistir ciertos impactos y la homologación de los mismos indica que va a resistir lo que se tiene como límite, ¿sí? En el caso también de las certificaciones que se dan de puntuación que pueden haber a la hora de ciertos usos que se dan de algunos productos, esos sellos o esas marcas generan confianza en las personas que vayan a utilizar esos productos porque saben que tienen certificaciones o están en conformidad a las normas y esas normas respaldan y generan confianza en las empresas y en los consumidores que utilizan esos productos, perdón, que utilizan esas materias primas o esos materiales en la creación de los productos. Tengamos en cuenta que la materia prima y los materiales están dentro de la cadena de producción en un primer sector primario y luego el producto transformado, el producto que genera ya un valor agregado, se llama producción secundaria.
Y en ese caso, todo tiene que estar de la mano, tienen que haber ciertos respaldos desde todas las industrias, ya sea del sector primario o del sector secundario, para que luego llegue a una comercialización y genere ventas y una cierta, este, un grado bueno, de calidad, un cierto grado de calidad del producto, ¿no? Eso para que tengan en cuenta. Bien, y estas conclusiones que tienen aquí están dentro de la actividad de tarea. Ahora les voy a mostrar por qué les puse las conclusiones dentro de las tareas. Repasando todo lo que vimos, fueron distintas propiedades físicas, mecánicas. Vimos la clasificación, la selección, sobre los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar ciertos materiales. Como lo dijo el profe Jorge, tenemos que ver que el comedero va a tener que tener una cierta durabilidad y un cierto grado de resistencia a los aspectos ambientales en los cuales se genera el uso de los mismos. Y por lo tanto es importante que identifiquemos las propiedades de estos materiales. Bien, preguntas, dudas, comentarios hasta el momento. Sé que es largo. Sé que es largo y el amigo Flavio recién está entrando. No sé si él dice no hay ninguna, pero bueno, el tema es que recién se está incorporando. Sí, señor. Yo estoy aquí con Nacho, ¿no? Él lo tiene solo. Bien. ¿Ustedes por qué recién están entrando? Es que el celular estaba sin carga, profe. Ajá, pero son las 8 casi y ya a las 5:30 anda la luz. No, pero es que yo recién puesto carga, pues, pero yo te cuento que vos podés cargar el celular y mientras estás cargando el celular podés estar viéndolo en la clase también, ¿no? ¿Sabías? Sí, no. ¿Sabías, no? Bueno, Sí, sí. yo puedo conocer todas las excusas posibles, pero bueno, son cosas de ustedes. Vamos al grano. La idea, a partir de estos criterios de selección que ustedes lo pueden revisar nuevamente, están dentro de lo que es la lección. Y las actividades son dos. Les dije nuevamente que iba a ser bastante lo que íbamos a trabajar hoy, porque ayer tuvimos una situación de la reunión y ya era tarde, después tenían con la profesora Paola. Así que disculpen a aquellos que estén un poquito cansados de escucharme, pero bueno, es así. Lo que van a hacer es realizar un informe. Tienen que tener portada, introducción, desarrollo y conclusión. 4 o más carillas, por lo menos. Donde comente por qué debemos cumplir los criterios de selección de los materiales para la construcción de un producto. Y yo acá pongo la conclusión. Se tiene en cuenta la conclusión que el criterio de selección de los materiales se basa principalmente en sus propiedades, que al seleccionar un material se debe tener en cuenta su disponibilidad, la abundancia del material, la proximidad, y siempre se debe verificar la calidad del material. ¿Sí? En ese caso, a partir de lo visto y de lo que vamos a hacer en la construcción, en que vamos a construir un producto, en este caso el producto se llama comedero para ave de corral, tenemos que ver por qué debemos cumplir estos criterios. Y ustedes me van a generar, a partir de todo lo que vimos, un desarrollo de un informe donde ustedes expongan por qué. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y qué propiedades fundamentales van a ser las importantes en el caso del comedero. Por ahí el profe Jorge dio algunas pistas, dio bastantes pistas al respecto. Como saben, esto está grabado. Pueden ver nuevamente en algún momento cuando ustedes quieran.
Y el profe, yo también dije algunas cosas y el profe ayudó bastante en lo que es el uso del comedero y por qué se utilizan ciertos materiales y no otros, ¿sí? Una vez que terminamos este informe, pido también que hagan una identificación de qué criterios de selección debemos tener en cuenta en la construcción del comedero automático. En este caso, cuando hablo de criterios, hablo desde, por ejemplo, propiedades, ¿sí? Las propiedades. O si hablamos de la calidad, de qué tipo de calidad de producto deberíamos tener. Y si el producto está cerca, perdón, no hablo del producto, hablo de la materia prima y del material. Si está cerca o está lejos, si está en abundancia, si hay escasez, podemos obtenerlos. Hasta los costos podemos también identificar, ¿sí? Todo eso engloba aquí, propiedades físicas, podemos hablar de la disponibilidad y si hay una verificación de ese material como un material que cumple las normas y las certificaciones que validen como un material de buena fabricación, ¿sí? Que se obtiene de forma correcta. Para el caso de, en nuestro caso, la construcción del comedero automático de aves de corral. Bien, son dos actividades. Quisiera saber si alguien tiene dudas, comentarios, preguntas. No sé, a ver, Micaela. Bien. Sé que varios se fueron. Está Brisa, está Micaela, está Sabrina, está Araceli, Wilson y al último entró Flavio. Había más gente. Sé que fue larga esta charla. Disculpen si fui muy extenso, pero bueno, la idea era que yo les dije desde ayer que íbamos a trabajar bastante en todo esto. Si no tienen más preguntas, ok. Y si tienen preguntas, levanten la mano. El ok es con el dedito. Bien. Flavio, ok. Bien. Se corta. Cualquier duda, me llama, me mandan un mensaje. Estoy disponible. Mañana por ahí entremos un ratito a volver a aquellas personas que tengan alguna duda puntual.